Tanto en la derecha como en la izquierda, tristemente en la izquierda, también hay en ciertos sectores un cierto temor a la decisión directa del pueblo por X o Y. Puede ser por temor a que el pueblo esté despolitizado, a que hagan una mala decisión, o porque también algunos partidos u organizaciones X o Y consideran que es un menoscabo a la mejor a su influencia política. Lo cierto es que yo te digo, en mi investigación me he dado cuenta que en ambos espectros de la política hay cierta retinencia a instaurar la democracia directa como un complemento, y su argumento es ese, que la eficacia reside en la politización o despolitización, verbigracia, conocimiento, ignorancia de las personas respecto a la cuestión que se les está poniendo enfrente. Ahora, cierto es que las personas comunes, el ciudadano común, no pueden ser un físico cuántico, ni tampoco un ingeniero hidráulico para emitir sus opiniones más acertadas respecto a temas muy específicos, pero también es cierto que tampoco los legisladores lo son, que se hacen llegar de opiniones expertas por medio de sus asesores jurídicos, asesores técnicos, etcétera, y que el Congreso de la Unión y sus espejos locales también tienen comisiones que se hacen llegar de información de sus respectivos especialistas de los temas, y si ellos, los representantes populares, pueden entender estas cuestiones o creen haberlas entendido tan eficazmente como para emitir un voto tan importante, pues yo creo que también los ciudadanos comunes pueden hacer lo mismo, porque no hay ningún requisito que le impida a un representante popular serlo sin tener un estudio de ingeniería o arquitectura. Tenemos representantes brillantes en el Congreso de la Unión como Carmen Salinas y otros personajes que nos hablan de que es posible que una persona como Carmen Salinas se haga llegar de todas las informaciones necesarias para tomar un voto tan importante para el país, y si ella puede, pues yo creo que todos los ciudadanos podemos. Así que este argumento se cae con facilidad, en el sentido en que si el ciudadano es tan inteligente y le damos la confianza para votar por quién va a votar por nosotros los próximos 4 o 6 años, pues también podemos votar nosotros directamente sobre la cuestión en particular. Obviamente para esto necesitamos una nueva concepción de la democracia en ciertos aspectos. Necesitamos más información, ser críticos como ciudadanos, buscar las fuentes apropiadas, poner en tela de juicio cualquier fuente que nos caiga encima, y necesitamos que el ciudadano empiece a participar. Pero si no empezamos ahora, pues tampoco nunca vamos a lograr que el ciudadano se empiece a politizar. Hay una tendencia del gobierno de dejar el tema para después, para que el ciudadano se mantenga despolitizado y que se crea ese mismo cuento de que él no sabe nada y de que es mejor dejárselo a las manos expertas de personajes como Carmen Salinas en la Federación. Van 2 preguntas y tú escoges cuál responder primero, ¿no? ¿Qué tan importante es la transparencia dentro de todo este proceso, ¿no? de democracia participativa? Y otra, hay un argumento que dice, como por ejemplo de Carmen Salinas, dice, bueno, es que ya hay democracia participativa en el sentido de que la gente, los ciudadanos, eligen a su representante, ¿no es cierto? Sí. O sea, no. Sí, tienes razón. Vamos a también aterrizarlo, si quieres, en el plano local, como lo habías comentado. Es cierto que el gobierno se legitimiza a través de las elecciones, pero ahí reside particularmente el peligro de este cheque en blanco que se le hace en la democracia representativa al gobernante, porque el gobernante es tan soberbio a veces en creer que su legitimidad es realmente un cheque en blanco. O sea, el gobernante no puede, obviamente en su campaña política, abarcar todos los temas de la agenda nacional, principalmente cuando no están ahí, cuando no han ocurrido las cosas. Imaginemos el escándalo del Fobaproa, imaginemos una bancarrota de otra industria nacional en la que se tenga que tomar una decisión que no estaba en la palestra política años antes, cuando él fue candidato y sometió su plataforma política a la legitimación del pueblo. Así que ahí tenemos frente a nosotros un hueco enorme de una cuestión tan importante como un rescate bancario, un rescate a la industria petrolera, etcétera, que no se ha sido sometido al pueblo, y que tampoco es una cuestión tan urgente que requiera de una decisión de la noche a la mañana,
sino que nos va a afectar a nosotros como contribuyentes, en el caso del rescate bancario Fobapro, por ejemplo, que se pudo haber debatido, que se pudo haber puesto a un plebiscito, a someterse a un plebiscito, a un referéndum, no se hizo porque no existía el mecanismo. Y claro, porque no se quería y convenientemente no existía. Ahora, es entonces cuando la democracia participativa, la democracia directa, actúa como un dique ante estas actuaciones del gobierno que si bien él argumenta que tiene la legitimidad, no tendría por qué tenerla al menos de esa forma en un cheque abierto a 4 o 6 años, ¿no? Estamos hablando de que en este caso la democracia directa cumpliría como una función de protección y de complementación a nuestro actual sistema de gobierno. En el caso local, por ejemplo, tenemos la ley de participación ciudadana que tiene ya contempladas ciertas formas, entre ellas el plebiscito. Creo que la única tradicional que falta es la revocación de mandato, pero aquí hay otro elemento muy importante de la democracia directa, que es la regulación del gobierno per se. O sea, ¿qué significa esto? Que solamente por el hecho de existir figuras como el plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana, el gobierno, a sabiendas de que existen, va a moderar su actuación porque sabe que hay mecanismos que pueden contener su actuación. O sea, que aún sin implementarse estas figuras políticas de control, aunque sin que se activen, el gobierno las tiene en mente y trabajaría en pos de que sea mucho más difícil que se activasen. O sea, que el gobierno cuidaría su accionar legal, se cuidaría de las formas, cosa que no hace muchas veces, sobre todo en el plano local. El gobierno actúa de una manera irresponsable, dándose balazos en el pie, inclusive a veces actuando de manera ilegal, y estos actos ilegales luego son rebatidos y refutados y vencidos en juicios que pierde el gobierno por no actuar de una manera legal, porque se siente omnipotente, se siente fuera del alcance de los controles tradicionales parlamentarios. Así que en ese sentido la democracia directa contribuiría al saneamiento de nuestro actual sistema de representación popular tradicional. ¿Y la transparencia? La transparencia, disculpa, se me pasó, es muy importante que exista y que se vea garantizada en el accionar tanto de la democracia representativa como de la democracia directa. Así que no es una cuestión solamente de la democracia directa si la eficacia de este elemento atiende a la transparencia del organismo que la organiza, sino también de las elecciones normales. De hecho, ya lo hemos visto como las 2 anteriores elecciones federales han quedado completamente en tela de juicio. Inclusive el Tribunal Electoral Federal ha dicho que en ambas hubo atropellos a la ley, pero que no fueron suficientes para influenciar en la votación. O sea, están diciendo sí fue ilegal, pero no tanto. O sea, que esto es una contradicción, ¿no? Pero en la democracia directa, claro que también tendríamos que encontrar los mecanismos para que los ciudadanos puedan emitir libremente su voto en un ambiente seguro, controlado, y que ellos mismos se hagan llegar de la información que consideren necesaria para hacer su opinión, porque es cierto que el Estado cuenta con los recursos suficientes para influenciar la opinión pública, lo hacen, pero también es cierto que la democracia directa, y para terminar quizá un pensamiento muy interesante, la democracia directa es un arma de 2 filos, es una navaja de 2 filos, porque tradicionalmente se habla de la democracia directa como un pedal de freno o de aceleración. ¿Qué es esto? Que el ciudadano, a través de la democracia directa, puede no solamente detener un acto de gobierno, sino también propiciar un acto de gobierno que hace falta, ¿no? Esta es una atribución facultativa que tiene la sociedad para poner a la decisión de los ciudadanos una ley que no exista. O sea, en ese sentido se le otorga al pueblo, a través del plebiscito, del referéndum, una fuerza de legislador, de llevar leyes al Congreso y de que se aprueben. Y entonces nos encontramos de que el gobierno no siempre va a estar en contra de un referéndum, sino que a lo mejor el gobierno va a estar a favor de un referéndum. De hecho, tenemos casos muy contradictorios, por ejemplo en Grecia, donde el gobierno llama al pueblo al referéndum para conseguir el apoyo necesario
para negarse a implementar políticas contrarias al pueblo, pero tenemos también en otros casos, por ejemplo, referéndums que son para legitimar el accionar del gobierno en contra de una decisión, a favor de una decisión impopular, ¿no? O sea, el gobierno mismo solicita un referéndum para legitimizar su decisión que no es popular.